Comienzo con usted, doctor Molina. ¿Qué podemos decir de esta curva sumando este nuevo día? ¿Se mantiene más o menos el promedio de 300 casos y un poquito más diarios? Es solo mi opinión, yo no soy un experto, solo un análisis como médico. Y con respecto a lo que decía el ministro, que es nuestra única voz, en el sentido que los valores son, comillas, mejores de los presupuestados. Y yo creo que aquí llega el momento de analizar las medidas tomadas. Y entre esas medidas tomadas creo que fue una muy buena medida que los niños y los universitarios no fueran a clases. Son cosas que nos dicen que lo único permanente es el cambio, y en ese cambio tenemos que ir viendo las cosas que nos van resultando y las que nos van resultando. Sobre lo mismo, perdón, ¿no es peligroso que las proyecciones no se hayan cumplido por lo que decía Felipe antes del informe del ministro, que después se pueden agolpar una mayor cantidad de casos? ¿En pleno invierno, además? Los quiero llevar a un mundo distinto. En general, hemos tenido una medicina curativa donde solo tratamos las secuelas. Somos grandes enfermólogos. Muchas veces nos han invitado a hacer la medicina preventiva y no le creemos. Pero estamos en una medicina distinta que se llama medicina predictiva. A muchos de nosotros nos puede llegar por el SMS, viene un tsunami, una predicción de un tsunami. Lo que ahí se requiere es convicción. Y si la predicción nos dice que si la simultaneidad de casos críticos recarga en nuestro sistema, se van a disparar las muertes. Por eso es tan importante quedarse en casa. Por eso es tan importante lavarse las manos. Por eso es tan importante generar instancias de educación donde la salud pasa a ser educación. O sea, salud es educación, educación y educación. Doctor. Y si podemos desde aquí colaborar en eso, en buena hora. Juan Carlos, vamos a preguntarle también a Pepe Out, porque una de las cosas que dijo también el ministro fue decretar desde el Jueves Santo, obviamente a partir de las 6 de la tarde, no trasladarse a segundas viviendas, toque de queda y respetar la cuarentena. ¿Ustedes están de acuerdo con eso también? Por supuesto, estaremos de acuerdo con todas las medidas que surjan de un análisis informado y fundamentado de todo el conjunto de datos, porque hasta ahora yo creo que se ha hecho bien cuando uno compara los datos respecto a América Latina y ve que solo el 0,6% de las personas ha fallecido, de las personas contagiadas. No es que nosotros seamos más resistentes a la enfermedad que Argentina, que tiene un 3%. Lo que pasa es que tenemos mucha mayor capacidad de diagnóstico. De testear, claro. Pero lo que viene en 3 o 4 semanas más ya no será la capacidad de diagnóstico, sino que será la capacidad del sistema hospitalario de atender simultáneamente a un número determinado de personas. Yo hacía los cálculos. Que lo vamos a encontrar. Claro, yo hacía los cálculos. Si llegamos a 100.000 y de manera muy brusca, vamos a tener 1.400 personas con necesidad de ventilación mecánica. Claro. Y por lo tanto, si llegamos rápido, no vamos a ser capaces. Sí, si llegamos, en cambio, de manera más gradual a esa cifra, habrá muchos más recuperados. Yo lo preguntaba porque, a propósito de lo que decía Felipe, que si se levanta esta cuarentena y se empieza a hacer también intermitente, a mí lo que me da un poco preocupa, no sé, me imagino que a la gente, es que la gente se vuelque y diga, podemos salir. Y no tiene que ver con eso. Yo creo que hay que hacer ese llamado a conciencia también, Felipe. O sea, yo creo que, primero, y esto es mérito sobre todo de todos los médicos, de la prevención en las casas, las proyecciones eran mucho peores que las que teníamos hasta ahora. Y eso no significa que no venga más duro hacia adelante. Pero voy a poner un caso de un informe que hace Harvard, de qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Ellos dicen que estas cuarentenas intermitentes, Estados Unidos ya se desbordó, probablemente tengan que seguir hasta el año 2021, incluso hasta el 2022. No, o sea, creo. Claro. ¿Por qué lo dicen ellos? Porque en el fondo no sabemos si vamos a tener otras olas. Que algo decía el ministro Mañalich aquí. ¿Y si hay vacuna? Bueno, y esa es la gran esperanza. Ya, en el fondo, la gran esperanza de esto es que la innovación. En Suiza salió algo ayer interesante, en Estados Unidos también salió algo interesante ayer, y que la vacuna nos salve. Pero si no tuviésemos vacuna, es muy probable que este apriete y soltar lo tengamos que hacer en forma más... Y nos acostumbremos a hacerlo en forma más permanente hasta que no aparezca la vacuna. Entonces, yo quiero decir primero que aquí la buena noticia es que no es que se ha aplanado la curva, porque antes estábamos debatiendo si es que se aplanó la curva o no. No la hemos aplanado. Pero sí hemos logrado. Tenemos que preguntarnos qué habría pasado en Chile si no hubiésemos tomado las medidas que decía el doctor recién. Probablemente estaríamos como Ecuador.
Yo ayer hablaba con una persona de Guayaquil. La situación es dramática. Dramática. Entonces, realmente hoy día lo importante es tomarnos en serio esto, exagerar en la labor preventiva de todos nosotros, porque si no, como decía Pepe, en 3 semanas más nos vamos a enfrentar no a la prevención, sino que a poder contener. Y respecto de exagerar, alcaldesa, quería preguntarle a usted, ¿usted pediría cuarentena total para su comuna, para Peñalolén? O sea, nosotros lo venimos pidiendo hace tiempo, pensando justamente en que empieza a llegar esto a distintos sectores bastante más densos y más vulnerables, y eso nos preocupa, la expansión rápida del virus en el fondo en esos sectores. Y por lo tanto lo hemos pedido, yo lo he pedido varias veces. Ahora, como decía Pepe, no es que uno quiera ir en contra de la decisión epidemiológica. Lo que pasa es que nosotros, es cosa de mirar cuando uno está en el territorio y te das cuenta que esto es un sinfín. Hay un tema también de disciplina. Yo ayer hablaba con un amigo italiano, que somos muy parecidos, latinos, donde decía, si somos un pueblo desordenado, somos los italianos. Y algo que aprendimos en esta pandemia es el tema de la disciplina. Y lamentablemente, en nuestro mundo más, yo diría, en nuestra población y todo, hay poca disciplina para muchas cosas. ¿Usted lo ve y una de esas, la poca disciplina? Yo lo veo absolutamente, lo vemos en la feria, lo vemos a pesar de todas las recomendaciones que uno hace, la gente es poco disciplinada respecto de tomar conciencia, y por eso que a veces parecemos pesados, pero yo creo que es importante hacerlo. Creo que el tema de la cuarentena, podemos estar aquí discutiendo 100 años, pero yo le decía a Pepe, cuando tú dices, cuando hay un general que dirige una tropa, pero el general siempre tiene una sala de reunión donde escucha a las partes para tomar una decisión. El general no decide solo lo que hace, y en este sentido yo creo que es bueno que nos escuchen. Yo no digo, si no van a declarar cuarentena total, que nos sentemos a trabajar cómo vamos a evitar la expansión del virus en aquellos sectores más densos donde hay una población. Y para eso necesitamos 2 cosas: que nos den la información de dónde está el virus, que los alcaldes no la tenemos completa, y lo segundo es que definamos una estrategia conjunta para evitar esa propagación rápida. Te voy a dar el pase inmediatamente, pero antes yo quiero complementar lo que tú me estás diciendo, y me veo obligado a decirlo, va a parecer bastante impopular, pero yo vengo llegando recién de la Vega Central. Agradezco que me hayan permitido irlo, tomando todos los resguardos que significa ir. No quiero ser responsable, tengo una familia, como ustedes saben, así es que se tomaron todos los resguardos. A mí me dejó muy impactado y muy preocupado el nivel de desinformación, el nivel de, y lo digo de manera muy respetuosa, de ignorancia con respecto a lo que significa llevar esto al día a día y a lo cotidiano. La desinformación, por ejemplo, habla de que la gente no tiene el suficiente cuidado del lavado de las manos. Que, por ejemplo, piensan que el virus está en el aire y solo con la mascarilla van a evitar el contagio. Que esto es una exageración de las autoridades. Yo no les estoy transmitiendo una cuestión que se me ocurre a mí. Yo tengo la obligación como comunicador de decirles lo que yo percibí en un lugar tremendamente popular como la Vega Central. Y concurrida. Entonces, cuando yo me subí a la camioneta y cuando yo me vine de la Vega Central, y por Dios, a todos los dependientes de la Vega Central, quiero que me disculpen de lo que estoy diciendo, porque esto va a construir en que tomemos conciencia. No hay conciencia. No hay conciencia, y creo que hay algunas excepciones, evidentemente, que están. Pero cuando en lugares donde hay aglomeraciones tan grandes, son 6.000 personas las que trabajan en La Vega, 40.000 personas lo que son la población flotante diario en La Vega. Entonces, primero, las autoridades probablemente no han hecho suficiente énfasis en entregar la información. Nosotros hacemos un programa de 5 horas y todos los canales lo hacen, pero no es suficiente. Y lo segundo es que cada uno de nosotros, como seres individuales, tenemos que tener la obligación de responsabilizarnos cuando salimos a la calle. Perdonen que me haya extendido un poquito más, pero yo necesitaba decir lo que yo viví como experiencia personal. Me parece que hoy día tenemos un... Perdón, pensé, si este virus se traslada a Puente Alto, ni Dios lo quiera, se traslada a la Florida o a Maipú, estamos hablando de una expansión que probablemente va a ser muy difícil, y va a provocar que la curva se vaya mucho para arriba. Perdonen que me haya extendido, pero quería darte la palabra ahora porque quería decirlo. No, me gusta tu enfoque, Lucho, porque efectivamente al final uno como que espera que el Estado le resuelva todo, que nos digan a qué horas tenemos que salir o que toque la cuarentena. Y hay medidas y aportes razonables. Pero si no entendemos que cada uno de nosotros es responsable en no salir si está con síntomas, o sea, imagínense ese cabro que el otro día se subió al bus, la irresponsabilidad, que lo tuvo que pillar a alguien, en el fondo hay que seguir fiscalizando. O sea, yo creo que es importante remarcar en eso, y también quiero agradecer y valorar el tono que ha tenido el ministro en la entrega de la cifra.
la humildad también en reconocer, porque no lo dice de una forma, oiga, miren, nos dijeron que íbamos a estar en esta cifra hoy día y estamos aquí. Yo creo que en eso hay bastante humildad del gobierno que en el sentido de que está reconociendo, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Ahora, que va a venir una parte más dura, lo sabemos, porque es lo que pasa en todos los países. Pero es clave también, yo soy diputada por la Quinta Costa, que va desde Concón hasta Santo Domingo. Bueno, la parte del litoral central es mi parte más regalona. Y la verdad es que el llamado que hace el ministro a los próximos días de Semana Santa también es clave, porque a nosotros nos generó un problema muy grande, porque hay mucha gente en el litoral que vive entre Santiago y la costa. No es que se vaya a veranear. Hay gente que, claro, tú dices, oye, qué feo que se hayan ido a su casa de veraneo. Por supuesto que sí, a pesar de que es su casa, pero no podían, en el fondo, estar trasladando bichos de ciudad a ciudad. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero hay el estilo de vida también en el litoral, sobre todo en las partes del Quisco, el Tabo, Algarrobo, Cartagena, Santo Domingo, es gente que vive 3 días y vive 3 días acá. Entonces, eso les cambió también un poco el estilo de vida, que tuvieron que optar por quedarse en el litoral o por venirse a Santiago. Entonces, yo creo que es clave hacer ese llamado que hace el ministro una semana antes de que entremos en Semana Santa. Perdón. Sí, Pepe, no, está bien. Lo que pasa es que lo hablábamos hace un ratito y yo también tenía una información hoy día de que hablaba de estos 12.500 millones de pesos que invirtió el gobierno en estos 872 respiradores mecánicos. Y escuchaba hoy día la noticia, no sé si a lo mejor ustedes lo pueden corroborar, de que el plazo es determinante. O sea, no tiene que ver solo con la inversión, tiene que ver con en qué plazo llegan estos respiradores. Si no llegan en un plazo determinado, que entiendo que es menos de un mes, así es. Podríamos estar contando cifras que son estratosféricas. Por eso, no sé si ustedes manejan este tema. Me tocó conversar con la ministra Rubilar en la mañana sobre este tema, transmitiéndome la importancia de que esto se cumpla, y por eso es tan bueno tener, en ese sentido, un gobierno que presione y que tome las medidas correctas. El tema de los respiradores es absolutamente necesario. Solo vamos a llegar a 3.300, y tú dices, bueno, ¿y qué pasa si necesitamos más? Entonces, es tan importante, y yo creo que hay conciencia absoluta, porque eso es lo que yo creo que tienen que hacer las autoridades, tener conciencia de los pasos que vienen. Y la ministra fue clarísima, estamos encima de que lleguen estos respiradores y poder aumentar las cifras. ¿Qué pasa si después necesitamos más? Porque lo que dice José es correcto. O sea, es imposible hoy día encargar la fabricación de un ventilador mecánico porque está todo el mundo con la misma necesidad. Claro. Así es. Entonces, Felipe, ¿tú quieres responder? Yo simplemente decir que empezar a conectar las cosas. Si no tuviésemos esta curva relativamente más planas ahora, no habríamos alcanzado que lleguen los respiradores. Claro. O sea, hay que conectar la importancia de la prevención. Por eso apretar ahora estas cuarentenas preventivas son muy relevantes, porque nos permiten que estos respiradores lleguen a tiempo. Sí. Y eso es fundamental. Yo decía hace un principio, yo hablaba ayer con la delegada presidencial de la Araucanía, hoy día hablaba en la mañana con el Ceremi de la Araucanía. En la Araucanía, por ejemplo, se estima que al menos necesitamos 28 ventiladores adicionales. Ya llegaron 8 para poder cubrir los próximos meses. Y por eso es tan importante hoy día prevenir. Y ahí le pregunto al doctor también, estos que hizo el MIT en Estados Unidos, la universidad, que liberó los planos. Yo no soy experto técnico, pero quería preguntarle a usted si es que sabe, si es que el liberar los planos, porque el ministro Mañalich lo dijo hace 2 días, de que había alguien en Chile que estaba eventualmente tratando de producir esos ventiladores mecánicos en Chile con los planos del MIT. Tú dices liberar los planos para la fabricación. Para la fabricación interna. Entonces quería preguntar si usted lo ve posible. Senador, estas situaciones como las que estamos viviendo hacen salir lo peor y lo mejor de nosotros como seres humanos. En este contexto, tanto el MIT como Medtronic pusieron elementos patentados, vale decir que tienen un periodo de poder, comillas, lucrar éticamente. Y tienen un costo. Claro, y los pusieron a la comunidad. Está, así como en las guerras, la Volkswagen empezó a hacer cañones, etcétera. Tengo entendido que la CCU ahora está haciendo alcohol. Alcohol gel, exactamente. Entonces, vemos cómo en instancias como esta debemos aprovechar esta coyuntura para que en el fondo no estemos dependiendo si el buque que trae los ventiladores se queda encallado. Porque la industria automotriz también está haciendo ventiladores mecánicos. Y tú dices que ¿quién podría fabricar aquí los ventiladores mecánicos? Aquí en el fondo entiendo que están haciéndolo. No sé quién lo está haciendo. Lo vi del ministro que lo dijo ayer al pasar. No sé si usted, Pepe, o alguien tiene la información. O sea, Pepe. Yo quiero destacar esto que decía el doctor. Porque Cafarena y Monarch están haciendo mascarillas. Sí, van a salir Hay un equipo de ingenieros, yo hablaba el otro día con el doctor Valdés, que está apoyando desde España,
de ingenieros chilenos, está Carlos Cardoen y un conjunto que tienen experiencia en esta materia para producir en Chile ventiladores mecánicos. Está el esfuerzo de los anestesistas que transformaron sus aparatos para ventilación mecánica. Son o sea, 500, si uno entiende... 500, ¿ah? No es poco, son 500. Sí, si uno entiende que... ¿Lo readaptan? Claro, lo readaptan. ¿Ah? Además, aquí hay una secuencia, porque tú puedes trasladar las camas, tú sabes más de esto, por supuesto, pero hay camas según nivel crítico. Exacto. Y uno puede pasar más fácil una cama de semicrítica a crítica y subir la otra. Doctor, significa desarrollar todo un equipo, porque, ojo, acá no es la pura máquina. No es la pura máquina. Necesitamos TENS, intensivistas, necesitamos enfermeras capacitadas. La misma señora de Johnny Herrera, tú te das cuenta. Pero nos Es podría un explicar recurso... bien, podría explicar con pera y manzana Con cómo detalle, es este cambio de cama normal a cama crítica. Explíquenos usted que sabe más. ¿Qué cambia? O sea, yo no soy intensivista, pero soy médico, y bajo esas características hay instancias que no requieren una monitorización ni un grado de expertise extremo, como son cuidados habituales. Y tú podrías decir, está relativamente bien, y van a ser los pacientes que vamos a sacar de los hospitales y se van a ir a espacio de riesgo, al gimnasio en San Antonio, para descomprimir estas camas. Pero estas camas van a requerir una complejización, vale decir, son requirientes muchas cosas, no solo la cama. Se requiere una monitorización constante, un equipo capacitado de auxiliares técnicos, de enfermeras y de médicos, más la implementación técnica. Entonces, con la llegada de los ventiladores, es como que lleguen 3.000 autos, pero tenemos que tener 3.000 conductores. Exacto. Y es ahí donde este éxito de las camas requiere un trabajo de equipo. Y ese equipo es lo que tenemos que formar rápidamente. Y para terminar, y aquí un mensaje para que anoten: soccgeriatría.cl. Soccgeriatría.cl, página, es la Sociedad de Geriatría de Chile. Hemos visto un trabajo en equipo a través del WhatsApp donde hemos superado el narcisismo institucional. Que yo soy de esta universidad, que yo de esta otra, que de este hospital, y es que acá no. tenemos que unirnos todos. Y estamos todos unidos y estamos produciendo guías para los adultos mayores hospitalizados, para no discriminar a los adultos mayores, los pacientes críticos, y no caer en ese triage de discriminar por edad. Y se hizo una conferencia web a 1.600 personas en los servicios de urgencia, donde hemos bajado los conocimientos. Eso de lo mejor de lo nuestro tiene que salir de todas las partes del ser humano. Sí, estamos viendo la página. Fíjate que hemos hablado harto sobre el tema de los ventiladores mecánicos y me parece que es fundamental hoy día buscar la solución anticipada. Pero me llama la atención que también de la mano de eso tienen que estar los especialistas, porque yo leía que la implementación humana, por decirlo de alguna manera, no es llegar y manejarlo. O sea, tiene todo un procedimiento que es específico. ¿Estaremos también con el equipo humano suficiente como para manejarlo? ¿Están los especialistas o no? Mira, hay jugadores, pero es distinto jugar a la pelota que jugar fútbol. Es distinto jugar a la pelota que jugar fútbol. Tenemos que entrenar, y en eso tenemos que llegar a los consensos. ¿Y le puedo contar algo? Perdón que me interrumpa. Yo tengo amigos médicos que trabajan en regiones. No son, ¿cómo se dice? Urgencistas o intensivistas. O de pacientes críticos. Y no saben utilizar ventiladores mecánicos. Yo no sé. Y los están capacitando. ¿Pero cuánto puede durar una capacitación? Los están capacitando para que puedan manejarlo. ¿Cuánto puede durar una capacitación? Pepe. No, la capacitación tú sabes, pero hay que agregar que el Ministerio pudo ahora, por la situación excepcional, liberar la posibilidad de especialistas que no tienen su validación todavía, pero que son especialistas y viven en Chile y trabajan en el sector privado, pero no pueden trabajar en el sector público porque no tienen la validación, lo puedan hacer durante esta emergencia. Y eso amplía en varios cientos la posibilidad de médicos, enfermeras. Venezolanos y otros médicos que han hecho en una conf, pero que tal vez tengan el entrenamiento necesario para poder conducir.